que en ningún país del orbe es electo por voto directo, con excepción de Bolivia. Y tengo entendido también Japón, ¿no? No tengo conocimiento de Japón. Estados Unidos, algunos estados también. Es lo que dicen en el No lo dicen, ¿es real? Lo dice en El juez que juzgó a García Luna fue electo por votación. Eso no lo sé. Ellos lo dicen. Respeto mucho el punto de vista de mis compañeros, no lo comparto. Me parece que incluso hablar socialismo es algo correcto, pero el comunismo me parece que como corriente del pensamiento sigue existiendo, pero como una cuestión de carácter político que se puede implementar, desapareció desde la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo y la extinta Unión Soviética. Ese es mi particular punto de vista. Y Oye, me parece... Acaban de llegar varios jóvenes de distintas partes del mundo a la Ciudad de México para establecer una asamblea, una convocatoria de carácter comunista, ¿eh? Sí, y eso no significa Y que, por ahí que anda se siga Abraham pensando, Mendieta y otros tipos. y eso no significa que porque se siga pensando como tal se vaya a establecer el comunismo en México, porque ni siquiera en Venezuela existe el comunismo con todo y que se maneja esa parte. ¿Y en Cuba? Me parece que en Cuba ya no existe el comunismo como tal desde que el hermano de Fidel se fue. Eso es una realidad. Por lo menos ya no existen los embargos que había anteriormente, ¿no? Pero me parece que el análisis tiene que ir más allá de los odios que se puedan tener en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Porque decir que no es necesaria una reforma al Poder Judicial me parece que no es aceptar la realidad. El Poder Judicial tiene graves problemas. Y esos, usted que se encuentra en el Poder Judicial Federal y el maestro que tiene la oportunidad de postular, ¿no? y de tener esa oportunidad de conocer cómo se desahogan los juicios en el Poder Judicial, por supuesto que el Poder Judicial no es cercano a la gente. Por supuesto que está excedido las capacidades que tienen los juzgados federales, los tribunales unitarios, colegiados, la misma Suprema Corte. Eso no se puede negar. No puede ser posible que sigamos teniendo un Consejo de la Judicatura Federal que forme parte del mismo Poder Judicial Federal y que sean ellos mismos los que tienen que investigar porque no existe transparencia. No nos vayamos única y exclusivamente con el punto de vista de que vamos a llevar a cabo votaciones directas para escoger a los ministros, magistrados y jueces como para determinar que eso está mal. Por supuesto que existe capacidades técnico-jurídicas que se necesitan para ser un juzgador. Eso todos lo entendemos. Pero me parece que cuando uno lee, como usted lo dice, la propuesta de reforma, también viene una parte en donde se explica que no, y de forma inmediata van a empezar las personas que sean seleccionadas por medio del voto popular. Pero además sigue siendo un proyecto, van a existir foros. Y en esos foros me parece que tenemos que participar, porque tenemos que alzar la voz en donde tengamos la oportunidad y, por ejemplo, utilizar, ¿no?, este espacio como para decir lo que pensamos, cómo lo pensamos y qué creemos que es correcto. Oye, me parece que otro de los puntos muy importantes es los abogados sí tenemos que estar colegiados. Los abogados tenemos que tener una característica de ética muy importante que si no la cumplimos y las famosas chicanas legales, tiene que haber una sanción no única y exclusivamente la acción punitiva de presentar denuncias de carácter penal por el mal uso a lo mejor o la violación que se pudiese dar a los procesos. Me parece que tienes que entender que esos contrapesos que ha generado el Poder Judicial también se han malinterpretado, porque discúlpenme, pero la ministra Norma Piña sí jugó a la política al ir a una cena con el presidente de un partido, como el del Partido Revolucionario Institucional, para tratar de supuestamente arreglar un problema con el Tribunal Electoral, cuando no era parte de sus funciones y no tendría por qué haberlo hecho. Y eso se malinterpreta, por supuesto. Y cuando tú te das cuenta que sí jugó a la política y perdió, pues por supuesto que vienen las consecuencias de lo que se busca. Pero entendamos que esta propuesta viene desde el 5 de febrero de este año. Como usted dice, no es lo mismo aquella propuesta que esta. Entonces alcemos la voz y digámoslo. Tú no puedes llegar y esas capacidades técnicas jurídicas que necesita un juzgador, que necesita un magistrado o que necesita un ministro, no las puedes sacar de cualquier persona. Entonces sí necesitas tener por lo menos ciertas características de cuáles son los perfiles que van a participar. Y me parece que sí es muy importante que lo que nosotros pensemos se diga. Porque si no hablamos en el momento en que nosotros tenemos que decir las cosas, más allá de los odios que se puedan tener hacia la Cuarta Transformación, pues me parece que vamos a quedar nada más en ridículo, porque hay una cuestión que yo sí le puedo criticar de forma directa a la Corte.
teniendo nosotros los ministros con la calidad que tienen para hacer análisis, ¿cómo es posible que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad se concedieron no por el fondo, sino por la forma? Eso, en lo personal, me parece que deja muchas dudas. Bueno, y por hay que hablar, supuesto, pero déjanos hablar. no, Mira, déjanos maestro, hablar, una disculpa. A mí en el danos la momento que me dicen que deje de hablar, yo dejo de hablar. Adelante, por favor. Yo no creo que la señora Piña, la presidenta de la Corte, haya jugado a la política. Ella es una mujer técnica, dedicada al Poder Judicial, que sí es cierto, trascendió y creo que fue una mujer auténtica. Primero, no sé si recuerden, un WhatsApp con el presidente del Senado, que ahora es candidato electo en Puebla, y después trascendió en los medios que había tenido una cena, más que por entrometerse en la cuestión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino para tratar de resolverlo. Yo así lo siento. Oye, Yo César, creo que no es política. Perdón, pero ni era le correcto interesa que la fuera con el política. presidente de un partido nada más en vez de invitar a los tres. Sí, bueno, pues a lo mejor no los conoce. ¿Está de acuerdo que se puede malinterpretar? Sí, Fueron sí. invitados Bueno. los tres. Mira. No, el de No asistieron. Morena no, el que sí Bueno, fue no invitado fue el asistieron. del PAN y eso sí se corroboró, pero el de Morena no. Entonces Pero fueron sí, invitados. sí hay por lo menos una idea de que pudo haber jugado a la política, porque sí, a mi Bueno, eso sí, consideración. creo que sí. Yo no Creo puedo que sí, asegurar algo César. que no me consta. Sí, Yo estoy pero es que diciendo como en lo mi dijiste, opinión. Pero a ver, César, No, te eso voy a sí, decir, César, te voy a decir sí. tres cosas. Hablas de la ética de los abogados, que yo sí creo en la ética de los abogados, pero el presidente ya te dijo traidor por ser abogado. No, jamás me dijo traidor, dijo supuesto que aquellos sí. abogados que no son éticos los son los abogados. traidores. Para mí lo más fácil sería darles a ustedes la razón cuando son tres personas con una visión distinta a la mía. Y me parece que yo trato de ser siempre educado y dar el punto de vista que yo tenga, aunque yo no soy dueño de la verdad. Yo digo lo que yo pienso, como lo pienso y cómo creo que lo puedo fundamentar y defender. Eso no significa que yo tenga la razón. Oye, pero no estoy de acuerdo y Al lo término- digo claramente. Al término de este programa podemos concluir si pensamos o no distintos los tres, o somos tres contra uno, o uno contra... No, eso es lo de menos. Pero lo que sí es cierto aquí es en base a datos. Y no les están preguntando a los abogados. Hicieron una encuesta con 1,600 personas para concluir que la reforma va a nombre de todo el país. El problema viene aquí, votaron casi 36 millones de personas porque eso fue lo que le estuvieron vendiendo. Y eso es lo que no se puede perder de vista. Hay que entender algo. Parecería que no tienen que ver las cuestiones políticas con las acciones que se terminan llevando. Una de las grandes banderas que hicieron fue el famoso plan C. Porque primero hubo un plan A y después hubo un plan B, que fueron parados en la Corte. Y que a consideración de los ministros, ellos consideraron que, porque no entraron al fondo, eso para mí sigue siendo la parte importante de esto. Ellos no nos están diciendo que las propuestas que se hicieron para modificar la Constitución en ciertos temas fueran ilegales. Lo que dijeron es que la forma como se llevaron a cabo en el legislativo fue incorrecta y por eso se concedieron. Y me está parece bien. que Y es una ilegalidad. está perfecto. También es el una problema, ilegalidad. el problema viene aquí, a mi consideración. Cuando tú me dices que la forma que yo, de cómo yo hice algo, a diferencia de lo que sí pasó con la Guardia Nacional, que ahí se entraron al fondo, y que yo estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional tiene que ser civiles, no militares. Está bien durante el periodo que ya se aprobó, porque me parece que sí abona y sí ayuda. Y que les el valió. que personal Y que militar. les valió. Sí, y les valió. Y les ¿Por valió. qué? Porque legalmente dijeron, ok, la Guardia Nacional ya pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero por un acuerdo interno. Y así pasó. Se tiene que reconocer que se necesita una reforma. Hay que entender cuál parte de la reforma sí es conveniente y cuál no. Y creo que esa es la parte del debate más importante. ¿Por qué? Porque el mismo Poder Judicial sabe que necesita una reforma. A ver, Pero me no parece que a viene veces aquí. no sabe cómo poder hacerlo sin tener un problema de voy a estructura. utilizar un